Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos estar en la casa del Señor a escuchar la palabra del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos míos. Estamos en el capítulo 14 de Marcos, ya en esta serie del Evangelio de Marcos, el rey que vino a servir. El mensaje de esta mañana se titula El Cordero Perfecto del Nuevo Pacto, y estará en Marcos capítulo 14, versículos desde el 12 hasta el 26. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oremos. Te damos gracias, Padre, de nuevo, por este tiempo, por esta mañana. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo en la cruz. Padre, gracias porque sin Cristo no tenemos parte contigo. Señor, te pedimos que en esta mañana podamos apreciar, Señor, que podamos, Señor, ser conmovidos por tu palabra, que podamos entender, Señor, abre nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón al peso, a la magnitud, a la profundidad de la verdad de tu Escritura. Sobre todo, Señor, en este sacrificio de tu Hijo Jesús en el nuevo pacto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos míos, que Jesús de Nazaret haya muerto aproximadamente hace 2000 años es un hecho histórico indiscutible. Que Cristo haya sido crucificado en Jerusalén durante la ocupación romana de Palestina es aceptado históricamente por todos. Que Jesús haya sido ejecutado a manos de soldados romanos por crucifixión está bien documentado y reconocido por todo historiador. Pero la importancia central de todo esto, amados hermanos, no es si Jesús murió, o cuándo murió, o dónde murió, o cómo murió. La esencia fundamental de la muerte de Cristo es ¿por qué murió? ¿Por qué murió Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Dios en la muerte de su propio Hijo?
¿Cuál fue el objetivo divino de la cruz? ¿Qué logró Dios al poner a su Hijo Jesucristo en el Calvario? En este Evangelio de Marcos, hermanos, hemos visto ya que Jesús anuncia su muerte 3 veces. Primero en Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Asimismo, en el capítulo 9 vimos en el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. También vimos en el capítulo 10, versículos 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén, dijo Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al 3er día resucitará. En todos estos versículos, hermanos míos, en donde el Señor anunciaba a sus discípulos acerca de su muerte, note que Él no dijo por qué. En ninguna de esas 3 ocasiones, el Señor revela a sus discípulos por qué había de morir. Sin embargo, en Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús comenta casi de manera circunstancial algo acerca del propósito de su venida. Dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y digo que lo dijo de manera circunstancial porque ni siquiera era el tema central de lo que Jesús estaba enseñando ahí, sino que sus discípulos trataban de saber quién sería el número 1 entre todos, el primero. Y es en esa enseñanza donde Jesús empieza a revelar algo acerca de su muerte. Pero en el pasaje de esta mañana, mis hermanos, en Marcos capítulo 14, específicamente en el versículo 24, Jesús es claro y directo. Estamos a 24 horas antes de la crucifixión. Estamos en la última cena. Jesús no volverá a probar bocado sino hasta después de su resurrección. Y Él dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Aquí está la esencia misma del Evangelio, hermanos míos. Aquí está la médula central de lo que constituye el Evangelio cristiano. Y puede resumirse en una palabra: sustitución. Es decir, el justo en lugar del impío, el santo en lugar del pecador. Así que veamos en esta mañana por qué Jesús murió. ¿Por qué es que Él tuvo que ir a la cruz a derramar su sangre, a dar su vida? Dividiremos este pasaje en 3 diferentes escenas o 3 partes, si lo quiere llamar así. La primera escena será la preparación de la Pascua, versículos 12 a 16. La segunda escena, el anuncio desconcertante, versículos 17 a 21. Y finalizaremos con la tercera escena, el nuevo pacto, versículos 22 a 26. Así que empecemos, mis hermanos, con la preparación de la Pascua, versículos 12 a 16. Estamos en estos versículos, en esta parte del Evangelio de Marcos, un paso más cerca de la cruz. De hecho, estamos muy cerca ya de la cruz. Hemos estudiado este Evangelio y ahora mismo estamos viendo los acontecimientos aproximadamente 24 horas antes de que Jesús suba a la cruz. Es jueves. Y dice el versículo 12, la primera parte: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Note usted, es la Pascua. La Pascua es el festejo anual más importante en Israel. No hay un festejo más importante para el pueblo judío que la Pascua.
En la Pascua se celebra, recuerda y conmemora la noche antes del éxodo de Egipto, en el que el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, matando a todo primogénito, pero que no tocó a los judíos porque habían sacrificado un cordero y habían usado su sangre para ponerla en los dos postes y dinteles de las casas, como nos narra Éxodo capítulo 12. Desde entonces, el Señor había instruido a su pueblo a celebrar la Pascua, a recordar cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Desde ese tiempo, hermanos míos, la nación de Israel celebra la Pascua. Y tiene que ser específicamente en la ciudad de Jerusalén. Los judíos no podían estar en ningún otro lugar ni en ninguna otra ciudad para celebrar la Pascua. Tenían que llegar a la ciudad de Jerusalén. Y hay tres cosas importantes que vemos en la preparación de la Pascua, mis hermanos. Hay tres cosas importantes en esta escena que describe la Escritura. Y quisiera que prestemos atención. La primera de esas cosas es la pregunta que hacen los discípulos. Note cómo en el versículo 12, la segunda parte de él, dice, sus discípulos le dijeron. ¿A quién le dijeron? A Jesús. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Los discípulos, hermanos míos, conocen muy bien a su maestro, conocen muy bien cómo es Jesús y saben que él no va a violar lo requerido en la Escritura. De nuevo, es jueves y ellos quieren saber cuál es el plan. Imagine esta gran celebración. Quizá, probablemente, una de las más grandes celebraciones que tenemos nosotros hoy en día es la Navidad. Imagínese usted un día antes no haber preparado absolutamente nada. Y entonces alguien pregunta, oigan, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a festejar Navidad esta vez? ¿No vamos a festejar la Navidad de este año? Pues esta era, hermanos míos, la escena, pero multiplícala por 10 o por 20, porque toda la gente está en Jerusalén preparándose para esta gran celebración, y es jueves, y los discípulos y Jesús no tienen preparado absolutamente nada. Ellos no saben dónde y cómo se celebrará la Pascua, no saben en qué lugar ellos se reunirán para tener esta celebración, pero sí saben que Jesús sabe. Ellos saben que Jesús siempre conoce la solución ante cualquier dificultad. Y esta, hermanos míos, es una gran dificultad aquí, porque la ciudad está llena de gente. Difícilmente se puede transitar en la ciudad durante el día sin estar entre los montones del gentío que están comprando cosas, que se están moviendo de un lugar a otro para estar listos para la Pascua. Pero nada toma a Jesús por sorpresa, hermanos. Los discípulos no buscan resolver, y atención a esto, no buscan resolver esta situación preguntándose los unos a los otros, oigan, ¿qué vamos a hacer? Oigan, parece ser que al maestro se le olvidó que hay que festejar la Pascua. ¿Cómo resolveremos este problema? No, hermanos míos, sino que le preguntan a Jesús, ¿dónde, maestro, quieres tú que celebremos la Pascua? ¿Dónde quieres comer la Pascua? Y esta es la actitud de todo discípulo de Jesús. Esta es la actitud que debe tener todo cristiano. Es el principio de vida que todo creyente debe practicar. ¿Qué es eso? Siempre estar preguntándole a Jesús. Siempre debemos estar de manera humilde, no orgullosa, no diciéndole a Jesús que nosotros sabemos cómo y que por favor Él cumpla nuestros planes. No. ¿Dónde quieres tú, Jesús? Siempre debemos estar preguntando, ¿dónde quieres tú qué? ¿Cuándo quieres tú qué? ¿Cómo quieres tú qué? ¿A quién quieres tú qué? ¿Qué tú quieres, Señor? Siempre preguntándole a Él y nunca apoyarnos en nuestra humana sabiduría, que es completamente falible. La razón, hermanos míos, por la cual muchos creyentes, muchos que dicen ser cristianos, tienen su vida en un completo desorden y están metidos en un completo desastre, es porque no van a preguntarle a Jesús, ¿qué tú quieres, Señor? Sino que empiezan a resolver de acuerdo a su mente, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su supuesta sabiduría, y luego se meten en tremendos problemas y dicen, ay, Señor, ¿y ahora qué hago?
Debiste haber preguntado al Señor primero. No se trata de que hagamos planes y luego pedirle a Jesús que Él nos siga. No, mis hermanos, sino que Él debe ir primero. Nosotros somos seguidores de Cristo, no Cristo es seguidor de nosotros. Nosotros tenemos que seguir al Maestro, no al revés. La segunda cosa, hermanos míos, importante aquí es la respuesta que da Jesús. Vean cómo en los versículos 13 y 15 Jesús va a responder ante esta pregunta de los discípulos. Y dice, envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Hermanos míos, Jesús sabe exactamente lo que se tiene que hacer. Jesús nunca carece de la respuesta exacta cuando se le pregunta. Jesús siempre sabe lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Esta es, hermanos míos, una respuesta inusual. Es una respuesta poco convencional y muy detallada. Lo que nos muestra, hermanos, es que Jesús tiene el control, tiene la profundidad de cada detalle en la vida, en el mundo, en su creación, bajo total dominio. Jesús tiene el control de todo lo que existe. En medio del caos, Jesús tiene bajo su control hasta el más mínimo detalle. Y manda a 2 de sus discípulos, Lucas capítulo 22, versículo 8 nos dice quiénes eran, son Pedro y Juan, y los manda con una instrucción bien específica. Les dice, id a la ciudad, es decir, que ellos están muy probablemente en Betania. Recuerden que es ahí donde toda esa semana se está quedando Jesús con sus discípulos. Y dice, vayan a la ciudad, es decir, vayan a Jerusalén. Dice que van a encontrar, un hombre les saldrá al encuentro, un hombre con un cántaro de agua. Esto es algo muy extraño, mis hermanos, y la razón es porque esta no es una de las labores o una actividad propia de los hombres en la época de Jesús. Esto normalmente lo hacían las mujeres. Es una labor en donde Dios había de manera sabia asignado las labores y los roles de tal forma que eso le correspondía a las mujeres. Sin embargo, Jesús dice, verán un hombre con un cántaro de agua. Yo me imagino a estos 2 discípulos, a Pedro y a Juan, diciendo, pero espérate, ¿cómo que un hombre? Eso es imposible. Eso es imposible, es muy poco probable. Y en medio de toda esta gente, toda la gente en las calles de la ciudad yendo y viniendo, ¿creen que un hombre va a andar con un cántaro de agua? Es improbable. Sin embargo, esto es lo que dice Jesús. Y le dice además, donde entrare, díganle al señor de la casa, es decir, díganle al dueño de la casa. Y atención a esto, miren la segunda parte del versículo 14. ¿Qué es lo que supuestamente tenían que decir estos discípulos? El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Esa es la pregunta que tenían que hacer los discípulos al dueño de la casa, después de que vieran ahí por la calle a un hombre con un cántaro de agua, seguirlo, y ahí donde entró, se metieron a hablar, ¿quién es el dueño? El maestro dice, y le hace la pregunta. Hermanos míos, la manera en que la Biblia, la traducción Reina Valera 1960 hace esta pregunta, deja de lado algo muy importante que sin embargo la Biblia de las Américas sí hace. Y digo que es muy importante y les voy a citar cómo lo dice Biblia de las Américas porque es una palabra, hermanos. De hecho, es una palabra bien pequeña, pero hace una total diferencia. Y esta traducción de la Biblia de las Américas en este versículo es mucho más acercada, mucho más exacta al original. Dice la Biblia de las Américas el mismo versículo. ¿Dónde está? Esta es la pregunta que deben hacer los discípulos. ¿Dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Primero, hermanos míos, notemos cómo este hombre, este dueño de esta casa, conoce a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque los discípulos dicen, el maestro dice. Esto es, el maestro manda a decirte esto. No es un maestro, no es nosotros estamos siguiendo a un rabí, no sé si lo conoce. No, les dice, el maestro manda esto. Y además, hermanos míos, noten cómo la pregunta dice, ¿dónde está mi habitación o mi aposento?
este hombre no solo sabe quién es Jesús, sino que también sabe que él, aunque dueño de la casa, es única y exclusivamente el dueño secundario de esa casa. Él es el administrador de lo que en realidad el Señor le ha dado. Por eso ahora, cuando Jesús necesita su casa, su habitación, Él manda a decirle, dile que el maestro dice, necesito mi habitación. ¿Y cómo responde el dueño? Sí, Señor, aquí está tu habitación, aquí está tu casa. Yo la he estado administrando y la he estado cuidando. Pero si el maestro dice, ¿dónde está mi habitación para comer la Pascua con mis discípulos? Señor, aquí está. Este hombre, hermanos míos, ha entendido perfectamente el señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? Que Él es dueño y señor de todo lo que existe. Y la pregunta es, ¿has entendido tú lo mismo acerca de tu vida? ¿Has entendido que si eres cristiano, has declarado, has profesado a Cristo como el Señor? Por lo que todo lo que es tuyo, en realidad tú eres el dueño secundario de lo que tienes. Eres un simple administrador de las cosas de Cristo. Y si tú no has venido a Cristo, déjame decirte que las cosas no son diferentes para ti. Todo lo que tienes, hasta los pantalones que hoy llevas puestos, son de Cristo. Y rendirás cuentas por cómo utilizas las cosas que no son tuyas. Eres un simple administrador. Todo lo que tienes y todo lo que eres, cristiano, le pertenece a todo lo que Él es. Todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, todo lo que el Señor te ha encomendado a cuidar, debes cuidarlo, pero con las manos abiertas cada que Él pida. Ahora, tercera cosa importante aquí. Noten la obediencia de estos discípulos, hermanos míos. En el versículo 16 leemos, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ellos hicieron, hermanos míos, exactamente como Jesús les dijo. Esto muestra, hermanos, la confianza de ellos en lo que Jesús les dijo. En otras palabras, al escuchar lo que Jesús dijo y ellos hacer exactamente como se les dijo, ellos están mostrando fe en Jesús. La desobediencia a Cristo siempre e invariablemente muestra incredulidad a su palabra. Voy a repetir eso, hermanos. La desobediencia a Cristo siempre e invariablemente muestra incredulidad a su palabra. Jesús dice esto, pero yo voy a hacerlo a mi manera. Jesús ha dicho así, pero yo tengo otro mejor plan. Yo tengo una manera diferente de hacer las cosas. Ya verás, Jesús, ¿quién sabe más aquí? Verás que soy yo. Hermanos míos, es una ofensa escuchar lo que Jesús dice y después simplemente decidir hacerlo como a uno se le pegue la regalada gana. Por eso es que uno va a preguntar a Jesús para saber cómo se deben hacer las cosas. Y cuando no lo hacemos, hermanos míos, estamos en rebeldía ante Él. En esta primera escena, hermanos, vemos el modelo de vida para el cristiano. ¿Cuál es ese modelo? 3 cosas. Pregúntele a Jesús, escuche la respuesta de Jesús y obedezca a Jesús. Sencillo. No hay cosas mágicas, místicas ni misteriosas. Pregúntele a Jesús, escuche la respuesta de Jesús y obedezca lo que Jesús dice. Él está soberanamente en el trono de la gracia, en dominio total de toda su creación, incluidos los asuntos más minúsculos de la vida. Y qué confianza, hermanos míos, debemos tener de que Dios está íntimamente involucrado en los detalles más pequeños de todo nuestro vivir. No importa qué cosa sea, Dios conoce la respuesta para aún la cosa más pequeña que tiene que ver con tu vida. El Señor, quien creó los cielos y la tierra, conoce cada una de las estrellas y las llama por nombres. Al mismo tiempo, conoce cada cabello que hay en nuestra cabeza. Él conoce el número de cabellos que hay en ella. Hermanos, esta es una manera de decir que Él nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él es el único que realmente nos conoce a profundidad.
A decir verdad, hermanos míos, cada cosa debemos llevarla a Jesús a preguntarle qué hacer. Y alguien preguntará, ¿y las cosas pequeñas de la vida? Esas que son, usted sabe, quizá no muy importantes. Hermanos, todo es pequeño para Dios, no importa lo que traigas a sus pies. Aquel que desde la eternidad lo ha creado todo en su omnipotencia y sabiduría, ve hasta el mayor de tus problemas como una cosa minúscula. No existe un solo problema, una sola aflicción o una sola dificultad que traigas al Señor y que Él se impresione y diga, oh, ese sí es un problema grave. Todo es pequeño para el Señor. Ahora, hermanos, vayamos al segundo punto en esta mañana. Vamos a ver que después de la preparación de la Pascua, que fue el punto número 1, Jesús va a hacer el anuncio desconcertante. Esto estará en los versículos 17 a 21. Y dice el versículo 17 y parte del 18. Y cuando llegó la noche, es decir, después de que prepararon la Pascua en este aposento alto, en esta habitación, ahí en la ciudad, ¿qué es lo que sucedió? Llega la noche y dice el texto, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían. Y vamos a hacer un alto aquí, hermanos míos. ¿Qué es lo que pasó en ese aposento alto, en la noche cuando él llegó con sus 12 y empezaron a comer la Pascua? ¿Qué es lo que pasó? Marcos va a narrarnos el anuncio desconcertante que dará Jesús. Sin embargo, es necesario saber que antes de ese anuncio, Juan el Evangelista incluye también un evento muy especial y significativo que, que encontramos en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, y si quiere acompañarme ahí, voy a leerle los versículos 1 al 5 para que sepamos qué es lo que pasó cuando Jesús y sus 12 estaban comiendo en el aposento alto esa noche. Dice Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, note esto, había amado a esos 12, había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, ahí está, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Escuche esto, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos míos, esto es lo que estaba designado a hacer a los sirvientes en la casa. Por eso había una toalla ahí, por eso había un lebrillo ahí, porque antes de comer tenían que purificarse. Y entonces el dueño de la casa llamaba al sirviente para que el sirviente hiciera esa labor. Pero Jesús, antes de empezar a comer, ya todo dispuesto para empezar la cena de la Pascua, Él se levanta. Él no llama, Él no dice, hey, empieza a tronar los dedos y decir, por favor, que alguien venga a servirnos. No, mis hermanos, Él se levanta, Él toma esa toalla. Es importante que veamos cómo en los versículos anteriores que hemos leído aquí, dice que Él amó a los suyos, los amó hasta el final, a los 12 de ellos. Y en ese amor, Él toma la toalla y el lebrillo y empieza a lavar los pies de los discípulos. Ahí mismo en el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús les pregunta, ¿saben lo que significa esto que estoy haciendo? ¿O solo están sentados ahí viendo, oh, qué bien que me lavaron los pies, mira? No, Jesús quiere que entendamos qué está sucediendo. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Note cómo
En la primera escena que vimos en la preparación de la Pascua, Dios en Cristo nos está mostrando el modelo cristiano para vivir. Pregúntele a Jesús, escuche la respuesta de Jesús, obedezca a Jesús. En esta escena, antes de que coman la Pascua juntos, Jesús vuelve a dar a sus discípulos ejemplo, dice él, es decir, el modelo por el cual uno debe vivir sirviendo, amando a los demás. Esto es, hermanos míos, lo que ocurrió antes de lo que Marcos nos va a narrar. Regresando a Marcos, después de que Jesús lava los pies de sus discípulos, va a continuar con su narración Marcos. Nos va a decir qué ocurrió después de eso. Pero antes de eso, hermanos míos, ustedes se imaginan, me pregunto, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted si supiera que en 24 horas se va a morir? ¿Qué haría usted si conociera al detalle todas las cosas de una muerte horrible que usted tendrá en 24 horas? Jesús, hermanos míos, lo sabía a la perfección. ¿Y qué es lo que hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Hasta el último momento, hasta el fin, dice la Escritura, Él los amó, Él les sirvió, Él estaba ahí para dar ejemplo. Cuando Jesús vuelve a la mesa, entonces dice en Marcos, versículo 18, este es el anuncio desconcertante, mis hermanos. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entregar aquí, mis hermanos, es denunciar como a un delincuente. Es delatar como a un criminal. Esto es traicionar, emboscar, poner trampa a un animal desagradable para capturarlo por un precio. Esto es pagar con deslealtad a un amigo íntimo para destruirlo. Esto, hermanos míos, es lo que Judas ya había acordado con los principales sacerdotes. Hermanos, la traición duele y duele mucho. Tan es así que incluso Jesús, al hacer este anuncio, con dolor en el alma, lo dice. En Juan capítulo 13, versículo 21, así lo narra Juan. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Esto es, le dolió en lo más profundo de sus entrañas y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y aún los discípulos se entristecieron mucho al escuchar esto. Mateo capítulo 26, versículos 20 a 22 lo narra así. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Cada uno de ellos le preguntaba, muy entristecido, si iba a ser él. Marcos dice en el versículo 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse. Esto quiere decir, hermanos míos, la palabra comenzaron a entristecerse, quiere decir que esta tristeza, este dolor en el alma comenzó, pero fue incrementando conforme Jesús seguía hablando, conforme las cosas empezaban a dar en esa cena, ellos se afligían cada vez más. Y empezaron a decirle uno por uno: seré yo. Y el otro decía: seré yo. Cada uno le preguntaba al maestro con sinceridad y con humildad, no confiando en su propia carne, diciendo: Señor, seré yo. Como diciendo: verdad que no soy yo. Dime, Señor, que no soy yo, que no voy a ser yo el que te va a traicionar. Jesús responde en el versículo 20 y dice: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y hermanos, no pensemos aquí que esto de el que moja conmigo en el plato es algo literal. Esto es una expresión. Es para decir, uno que está aquí en esta mesa comiendo conmigo. A veces tenemos la idea de que estaban ahí los 12 comiendo con Jesús, cada uno en su plato, y que Judas estiraba la mano y metía en el plato de Jesús su pan para comer. No, mis hermanos, es una expresión.
Jesús no revela el nombre de quién es, simplemente les repite: lo único que les puedo decir es que está aquí comiendo entre nosotros, está aquí entre uno de ustedes 12. Es todo lo que dice Jesús. ¿Es alguien de los 12? ¿Es alguien del círculo más cercano a Cristo? ¿Es alguien que está en esta mesa? Dice Jesús. ¿Es alguien que ha permanecido cerca de mí todo este tiempo? ¿Que es un íntimo mío? ¿Es alguien que ha ministrado conmigo? ¿Es alguien que dice que me sigue? ¿Que dice que soy su Señor? ¿Que dice que me ama? ¿Que dice que va a estar conmigo? ¿Que me ha seguido todo este tiempo? Jesús, hermanos míos, no revela el nombre del traidor. Él habría podido decir: es Judas. ¿Quieren saber quién es? Ese que está ahí sentado. Él es el traidor. Pero no lo hace. Y esto, hermanos míos, solo muestra que, como leímos en Juan, Él amó a los suyos, a sus 12, hasta el final. Hasta el final, Judas recibió de Jesús solo amor, compasión, cuidado, confianza, hasta el final. Y esto de hasta el final quiere decir que Jesús sabía todo desde el principio. En Juan capítulo 6, versículo 70, dice Jesús respondiendo a sus discípulos: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Cómo actuaríamos nosotros, hermanos míos, si supiéramos que alguien cercano, alguien que dice ser nuestro íntimo, nuestro amigo, nuestro hermano, nos va a traicionar? ¿Lo tratarías igual? ¿Lo amarías igual? ¿Te acercarías a él de la misma manera? Hermanos, Jesús lo hizo. Jesús no hizo, y de nuevo lo hizo para darnos ejemplo. De hecho, en Lucas capítulo 22, versículo 48, ahí está Judas entregando a Jesús con un beso. Y Jesús le dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre, Judas? Hasta el final, lo único que mostró Jesús por Judas, de nuevo, es amor, compasión, es un corazón abierto al arrepentimiento de parte de Judas. En Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esto es lo que está modelando aquí Jesús para nosotros. Él no quiso exponer a Judas ante los 12, sino que él quiso hablar de esta manera, dándole a Judas la oportunidad de que él supiera que Jesús sabe. Pero hay arrepentimiento, Judas. Pero hay arrepentimiento. Él le acaba de lavar los pies a Judas. Él no hizo distinción con ninguno de sus otros 11. Él hizo exactamente lo mismo por él. En Primera de Pedro, capítulo 8, versículo 8, leemos prácticamente lo mismo. Esta es una instrucción que da Pedro a nosotros como cristianos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto, hermanos míos, nos habla de ese modelo que como cristianos debemos seguir, ese ejemplo que nos dio Cristo, para no andar solo señalando y exponiendo el pecado de un hermano, sino por el contrario, el amor cubre pecados. No quiere decir que solapemos, no quiere decir que nos volvamos cómplices de ellos. Lo que quiere decir es que nuestro amor, en lugar de que queremos que todos se enteren del pecado de este hermano, no, lo que queremos es cubrirlo. Lo que queremos es traerlo al arrepentimiento, de tal manera que, si es posible, nadie se entere. Qué diferente, hermanos míos, y qué triste es que, por el contrario, muchas veces lo que se persigue ante la falta del hermano es rumores, es chisme, es exponerlo, es hablar a sus espaldas. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, hermanos míos. Jesús hace este anuncio y deja saber a sus discípulos, mostrándoles que a él nada lo toma por sorpresa. Él sabe de esta traición. De hecho, todo lo que vemos aquí cuando Jesús dice, está aquí en esta mesa, es uno de los 12, enfatiza lo doloroso y perturbador
de una traición. Esta es la manera, hermanos míos, en que Jesús en el versículo 21 se expresa con respecto a la traición, se expresa con respecto al traidor. Note cómo está ahí Judas escuchando. Jesús no lo delata, quiero enfatizar eso. Y le va a dejar saber a Judas algo, para ver si así Judas entra en razón y se arrepiente. Dice el versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Es decir, esto está escrito, nada lo va a poder cambiar. Jesús va a ir a la cruz como está profetizado en el Antiguo Testamento. Él va a la cruz como está escrito. Mas ay de aquel hombre, entre paréntesis, si el Señor hubiera querido delatar a Judas, diría, ay de aquel hombre, Judas. Ay de aquel hombre, parábola, presta atención, échale cabeza a esto que estoy diciendo. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto habla, hermanos míos, de la gran condenación que recibirá no solo Judas, sino todo aquel que ignora, rechaza y traiciona el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos aquellos que han escuchado que Jesús murió en esa cruz para salvar pecadores y dicen, a mí no me importa lo que ese hombre haya hecho en la cruz. Murió ahí, su problema, yo tengo mi vida. No saben lo que están diciendo. Dice el Señor, ay de aquel hombre. No hay palabras para expresar lo terrible que será la condenación que ese hombre experimentará, que esa persona experimentará el día que llega a juicio, el día que llega al infierno. No hay palabras. Jesús dice, ay de aquel hombre, ay de aquel hombre. Tan es así que dice, ¿sabes qué sería mejor? ¿Sabes qué sería bueno para aquel que no quiere a Cristo? Para aquel que le rechaza. Bueno le fuera no haber nacido. No importa qué clase de vida vas a llevar, puedes llevar la mejor de las vidas según los estándares del mundo. Puedes llegar a ser exitoso, puedes llegar a ser adinerado, puedes tener todo lo que quieras en esta vida, pero mientras no tengas a Cristo, bueno te fuera no haber nacido. El que muere sin Cristo, ay de aquel hombre, ay de aquella mujer. Hermanos míos, ¿qué tan cerca se puede estar del Señor Jesucristo y aún así no conocerle, no amarle? ¿Qué tan cerca se puede estar de la verdad y aún así no creerla, ignorarla? ¿Qué tan cerca se puede estar del Evangelio de Cristo y aún así no arrepentirse, no venir a la salvación? ¿Qué tan cerca se puede estar del cielo mismo y aún así acabar en el infierno? ¿Qué tan cerca se puede estar de la puerta estrecha y aún así no entrar nunca? ¿Qué tan cerca se puede estar del amor de Cristo y aún así entregar la vida y el corazón al mismísimo Satanás? ¿Qué tan cerca se puede estar de la vida eterna y aún así acabar en la eterna condenación? La respuesta a cada una de estas preguntas es Judas. Ese es Judas. Nadie nunca ha tenido tan cerca a Jesús, a la persona de Dios encarnada, y al mismo tiempo estar tan lejos de Él. Nadie nunca ha tenido tanto, espiritualmente hablando, y haber salido de este mundo sin nada, directo al infierno. Nadie nunca ha tenido una oportunidad tan grande y desperdiciarla así como lo hizo Judas. Judas fue uno de los 12, fue compañero del ministerio de Cristo, testigo ocular de los milagros, estuvo presente en los sermones de Jesús, escuchó predicar al mismísimo Cristo. Judas viajó con Jesús, comió con Jesús, convivió con Jesús, sirvió con Jesús. Judas fue el tesorero del grupo, es decir, toda la confianza de algo tan importante y delicado como es el dinero, se la tenían dada a Judas. Y aún así, cometió contra Cristo el acto más bajo y más despreciable que alguien puede llevar a cabo: traición, la puñalada por la espalda.
Judas es un traidor del más alto orden, quizá el hombre más despreciable que haya caminado sobre la tierra. Imagínense ustedes tener a Jesús, el Hijo de Dios, y frente a Él aparentar que le ama, que le sigue, sí Señor, amén Señor, como tú digas Señor, y que Jesús se dé la espalda y una sonrisa malévola con el puñal en la espalda. Este tonto cree que lo sigo. Este tonto de Jesús cree que voy a obedecerle. Lo que no sabe es que por 30 monedas de plata lo voy a entregar. Este es el acto despreciable de traición de Judas, hermanos míos. Judas en realidad no era discípulo de Cristo, nunca fue discípulo de Cristo. Judas siempre fue discípulo del diablo. Estaba ahí, pero no por amor a Jesús, no por amor a Cristo, sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo esto es relevante para nosotros hoy? ¿Cómo eso aplica a nuestra vida hoy? Hermanos, con mucho temor y con mucho temblor, debemos hacer la aplicación de este pasaje a nuestro mismo corazón y preguntarnos, ¿no seré yo mismo así como Judas? Que mientras todos me ven, que mientras Cristo está siendo predicado, presto atención atentamente y digo amén, amén, pero a sus espaldas, con mi vida y mis acciones, claramente demuestro que Cristo a mí no me importa, que Cristo a mí no me interesa. ¿No seré yo mismo, Señor, el Judas de esta iglesia, el Judas de esta congregación, el Judas de entre mis hermanos, el Judas que por unos cuantos dólares yo lo traiciono y le doy la espalda, porque no me interesa? Le has dado tu vida completamente a Cristo, en verdad. Y estoy hablando aquí de aquellos que profesan ser cristianos. Yo no estoy hablando aquí de aquellos que abiertamente dicen, no, yo no soy cristiano. Yo vengo nada más porque, qué sé yo, ustedes sabrán por qué vienen. Pero hay personas aquí sentadas hoy, personas escuchando esto que dicen y profesan, no, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. En verdad le has dado genuina y completamente toda tu vida a Cristo. O en el fondo de tu ser sabes que tú buscas vivir para el mundo. Pero hay una tradición que dice, bueno, hay que llegar a la iglesia. Bueno, soy malo, pero no tanto, los domingos llego. Hermanos míos, este es el día del Señor. Este no es la hora y media del Señor. Es el día del Señor. Y el día del Señor significa que todo el día está reservado para adorarle a Él, porque la semana completa es de Él. Para servirle a Él durante todo ese tiempo y descansar en Él en su día. Pero algunos creen que el domingo es la hora y media del Señor. Ahí estoy, hora y media. Bueno, si me puedo escapar por esas puertas antes, mucho mejor. Pero en el mejor de los casos, una horita y media sí le doy. Hermanos, cuidado, cuidado. Debemos, hermanos míos, prestar atención a la exhortación de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Wow, Pablo. Wow, Pablo. Dice, examinaos. Háganse un examen. Y note que dice, examinaos a vosotros mismos. No dice, anda y ve, examina a tu hermano a ver si tu hermano anda en la fe. No, dice Pablo, usted preocúpese por usted. La salvación es individual. Esto es entre Dios y usted. Esto es entre Cristo y usted. Examínese, hágase un examen. ¿Para qué? A ver si estáis en la fe. A ver si realmente has creído. A ver si verdadera y genuinamente hay fe en tu corazón. Dice además Pablo, probaos a vosotros mismos, háganse una prueba. Es como cuando alguien no se anda sintiendo bien de salud. Mira, tengo un dolorcito por aquí, tengo un dolorcito por allá. ¿Cuál es el mejor consejo? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a chequear? Hazte una prueba, a lo mejor tienes algo. Pruébate.
Ve y que te hagan un examen. No vaya a ser que tengas algo de lo cual después, pasado el tiempo, no haya manera de solucionar. Pero si la prueba es a tiempo, si el examen es a tiempo, entonces podremos encontrar una solución. Pero si no lo haces, probablemente mañana es demasiado tarde. Y le van a decir, no hay nada que hacer, hubiera usted venido antes. ¿Acaso no tenía usted esta situación desde antes? Pues sí, pero no le quería prestar atención. Hermanos míos, pasa exactamente lo mismo con la vida espiritual. Si estás viendo que estás frío, no tienes tiempo con el Señor, no lees la palabra, no oras, no le buscas, no evangelizas, no haces nada de esto. Foco rojo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y dice Pablo, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Es decir, a mí me puede engañar, a mí me puede decir, a los hermanos les puede decir usted lo que usted quiera, pero usted se conoce a usted mismo. Usted sabe de esos vicios. Usted sabe que le desagrada al Señor muchas de las cosas que hace. ¿Cuándo va a parar? ¿Qué espera? ¿Cuándo? Cuando sea demasiado tarde. Dice Pablo, ¿o no se conoce usted mismo? ¿Se quiere engañar también a usted mismo? Pruébese. Dice, a menos que estéis reprobados. Pablo está diciendo, ¿sabe por qué usted no se quiere hacer ese examen? Porque sabe que lo va a reprobar. ¿Sabe por qué usted no quiere mirar su interior y llegar a la Escritura y ver, estaré yo viviendo como el Señor manda, creyendo lo que el Señor me pide? Estaré dándole mi vida a Cristo, porque usted sabe que la Biblia va a decir reprobado. Y usted no quiere. Pero si usted no lo hace, ¿cómo encontrará la solución? Esto es, hermanos míos, lo que está hablando el Señor aquí. Si no estás en Cristo, si resulta que te haces ese examen y lo repruebas, ¿qué es lo que debes hacer? Porque reprobar ese examen significa usted no es salvo. Usted no ha venido a la salvación en realidad. Usted está viviendo un engaño. No se engañe y venga verdaderamente a Cristo. Esta es la respuesta que da Jesús. Esto es lo que nos dice Jesús. Punto número 3 en esta mañana. El nuevo pacto. Versículos 22 a 26. Los discípulos, hermanos míos, están ahí sentados escuchando todo esto acerca del traidor. Y como dije, están entristecidos, están afligidos en espíritu. Y de nuevo, están afligidos porque entienden lo que es una traición. ¿Y qué preguntan ellos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Ellos no se están preguntando, ¿es Pedro? ¿Es Juan? ¿Es Andrés? ¿Es Judas? No. Dicen, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Esto están escuchando los discípulos. Y dice el versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Los discípulos, hermanos míos, debieron quedar completamente extrañados. Esto no forma parte del protocolo, esto no es parte de la costumbre, esto no es parte de la tradición de la Pascua, esto es completamente nuevo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Ellos conocen paso a paso todos los requerimientos de la cena de la Pascua. Ellos conocen paso a paso, lo han hecho toda su vida, cada año lo hacen. Pero ahora Jesús empieza a hacer algo diferente, algo nuevo. Jesús toma pan y ora para bendecirlo en el versículo 22 y lo parte y se los da y dice, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Lucas 22, capítulo 19 agrega, que por vosotros es dado. Esto se refiere, mis hermanos, a que Jesús iba a padecer camino a la cruz, iba a ser despedazado, destrozado, desgarrado, en lugar de esos hombres que estaban ahí, pecadores igual que tú y que yo. Este es mi cuerpo, dice Jesús, que será destrozado. Así como parto este pan con esta facilidad con que tomo el pan en mis manos y lo despedazo, así mi cuerpo será partido por vosotros. Y toma la copa, da gracias y les da de beber, en el versículo 23. Entonces en el versículo 24 dice, esto es mi sangre. Note usted que dice, del nuevo pacto.
Ahora las cosas quizá empiezan de alguna manera a tener más sentido para los discípulos, pero al mismo tiempo con muchas más preguntas. Oh, ok, esta parte en donde Jesús ahora está hablando y está partiendo pan y está hablando de que este vino es su sangre, es completamente nuevo en el festejo de la Pascua, y Jesús les aclara, nuevo pacto, hay algo nuevo ahora. Esto es algo completamente nuevo. Hermanos míos, Jesús está diciendo que Él derramará su sangre en la cruz, morirá crucificado para la salvación de muchos. Note usted eso. Mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Note que no dice que por todos es derramada. Es decir, que no todos se van a salvar. Muchos se van a salvar, mas no todos se van a salvar. Todo esto, hermanos míos, es otra pieza del rompecabezas que nos permite entender que de esos 12, uno era traidor. Del mismo modo, muchos escucharán el evangelio, pero muy pocos lo creerán. Muchos en el sentido de que en el mundo entero mucha gente será salva, pero seamos honestos, la mayoría de la gente desea rechazar el evangelio. ¿Quiénes son estos muchos que se salvarán? Únicamente los que pongan su fe en Él. A esto es que Jesús le llama el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? De manera sencilla podríamos resumir, mis hermanos, que el nuevo pacto es la promesa de Dios. Eso es un pacto, una promesa. Dios promete. ¿Qué promete? Perdonar los pecados y restaurar la relación con Él. Esta relación, hermanos míos, que el hombre de manera natural no tiene con Dios. Ese es el problema más grande del ser humano. Ese es el más grande de tus problemas si tú no estás en Cristo. Que hay una relación que ha sido rota desde el principio. De manera natural, el hombre nace en una ruptura en esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre nace, el ser humano nace pecador. Y como nace pecador, peca contra Dios, se rebela contra Dios. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. El Señor tiene mandamientos, el hombre no los cumple, al no cumplirlos se rebela en contra de Dios. Y entonces hay una enemistad entre el hombre y Dios. El hombre sin Cristo, la persona sin Cristo, está en enemistad con Dios. Es triste escuchar muchas veces, mis hermanos, gente inconversa, no conoce a Dios, no profesa fe en Cristo, pero dice que está muy bendecido. No está muy bendecido. Dios está enemistado con él. Dios está airado contra el pecador todos los días. Todos los días. En su gracia general, en su amor general, porque Dios es amor. En su paciencia el Señor muchas veces provee, da, hace salir el sol para buenos y malos, justos y injustos. La lluvia es para todos. Pero hermanos, no confunda eso con la bendición salvífica del Señor. Eso es algo completamente diferente. No hay una relación entre el hombre pecador y el Dios santo. Porque el hombre no cumple con el pacto viejo, con el antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? Fue dado a Moisés. ¿En dónde? En los 10 mandamientos. Haz esto y vivirás. El problema es que ningún hombre lo hace. Ese antiguo pacto, de forma natural, es quebrantable. ¿Por qué? Porque Dios promete salvar en el antiguo pacto si usted cumple los 10 mandamientos. Pero como el hombre no puede, entonces el pacto queda roto. Un pacto es eso, una promesa en donde 2 personas o 2 partes dicen: yo hago esto, tú haces aquello. Si tú no haces aquello, yo no hago esto. Y Dios dice: les voy a salvar si cumplen los 10 mandamientos. Y 10 mandamientos el hombre no puede cumplir. Entonces están condenados. Pero Dios en su amor ha dado una provisión. En su amor Dios ha hecho un nuevo pacto. En este nuevo pacto, hermanos míos,
Dios promete perdonar pecados y hacer justicia de una nueva y mejor manera. Por eso este nuevo pacto no solo es nuevo, pero además es un mejor pacto. Y el fundamento de este nuevo pacto, el fundamento de esa promesa es inquebrantable. Lo que el Señor prometió, nadie lo puede romper. ¿Por qué? Porque el fundamento es la muerte de Jesús en la cruz. Y nadie puede cambiar eso. La única manera de que el nuevo pacto se rompa es que Jesús no suba a la cruz. Pero Jesús subió a la cruz, murió y resucitó al tercer día como Él lo prometió. Y nadie puede romper este pacto. Toda la Biblia, hermanos míos, apunta a Cristo. Si usted es parte de nuestra congregación y ha estado aquí un tiempo, usted sabrá esto y debe saber esto. Toda la Biblia apunta a Jesús. Cada libro, cada capítulo, cada pasaje apuntan al Salvador. Para eso es que el Señor inspiró la Biblia. Para que veamos a Cristo, no para que veamos otra cosa. Para que veamos a Cristo el Salvador. En el Antiguo Testamento Cristo es prometido. En los Evangelios Cristo es revelado. En los Hechos de los Apóstoles Cristo es predicado. En las Epístolas Cristo es explicado. En Apocalipsis Cristo es anhelado y esperado. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Hermanos míos, el nuevo pacto. Todo gira en torno a este nuevo pacto. Desde el Antiguo Testamento, el nuevo pacto fue profetizado. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, leemos: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Desde Deuteronomio, el Señor ya tenía el plan. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir el antiguo pacto. Y note cómo las palabras del nuevo pacto profetizado en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, apuntan a lo que Dios hará. Él circuncidará. Tu Dios circuncidará tu corazón. Porque tú no lo puedes circuncidar. Es decir, tú no lo puedes cambiar. Tú no lo puedes transformar. Esto Dios lo tiene que hacer. Y la promesa es: y el corazón de tu descendencia. ¿Y para qué vas a hacer eso, Señor? Para que entonces ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Porque con el corazón que tienes no puedes amar a Dios. El corazón del hombre natural no quiere amar a Dios, no puede amar a Dios, no tiene la voluntad de ir a Dios y amarle. Esto lo tiene que hacer el Señor. Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 33. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. Ahí está de nuevo el nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento. Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Note el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Se da cuenta? Dice, yo los saqué de Egipto, hicimos un pacto, les di los 10 mandamientos, cúmplanlos y vivirán, no los cumplen, morirán. Ellos invalidaron el pacto, dice el Señor, no yo. El Señor siempre estuvo fiel a sus promesas, como Él siempre ha sido. Dice, ellos invalidaron el pacto. Dice, aunque fui yo un marido para ellos. En este sentido, el Señor se compara con un marido fiel que nunca le faltó a su esposa. Dice, yo fui eso para mi pueblo, pero mi pueblo no fue así conmigo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir, el Señor dice, no sirve de nada que yo les dé mi ley escrita en roca, escrita en tablas de piedra, porque no la pueden cumplir. Lo que tiene que suceder es que esa ley esté escrita en el corazón, esté escrita en el interior de la persona, en la voluntad misma de la persona. Entonces, note usted esto. Dios, con su mano poderosa en el monte Sinaí, escribió en piedra los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés.
Del mismo modo tiene que ser Dios con la diestra de su justicia, metiendo en el fondo de tu corazón su mano para escribir sus mandamientos de tal manera que los podás poner en obra. Si no hace eso el Señor, es imposible que tú lo hagas. Porque tú no puedes meter tu mano en el interior de tu corazón y poner ahí la palabra viva del Dios vivo para que tú vivas y entonces le ames. Esto tiene que hacerlo Dios. Solo Dios puede hacer esto. Ezequiel capítulo 36 nos dice lo mismo con respecto a este nuevo pacto. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que está diciendo al Señor es, yo les daré un corazón nuevo, yo pondré espíritu nuevo en vosotros, yo quitaré ese corazón de piedra, yo os pondré un corazón de carne, yo pondré mi espíritu en vosotros, yo haré que anden en mis estatutos, yo haré que guarden mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor es quien lo hace. Por eso, hermanos míos, es que la religión de obras muertas no salva, no puede salvar, porque en la religión de obras, en cualquier otra religión que no sea el Evangelio de Cristo, tú lo tienes que hacer. Pórtate bien tú, deja de pecar tú, ve cómo le haces tú. Y con chance, un día, a ver si, aunque sea con 6, pasas al cielo. Eso no es el Evangelio, hermanos míos. El Evangelio en el nuevo pacto es que el Señor hará eso en ti cuando tú vienes en fe y le das toda su vida al Señor. Él lo va a hacer en ti. Él lo va a hacer en ti. No tú lo puedes hacer por tus fuerzas. Muchas veces dicen, yo voy a limpiar mi vida y cuando yo esté bien vendrá el Señor. Nunca vendrás al Señor. Nunca podrás limpiar tu vida. Eso lo tiene que hacer Cristo mismo. El nuevo pacto requiere, hermanos míos, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios morando en el creyente, una santidad genuina, no externa, no simplemente de apariencia, sino en verdad, desde el interior. Y nada de esto es capaz de hacer el antiguo pacto, porque está escrito en piedra. ¿Para qué sirve entonces el antiguo pacto? Para mostrarnos nuestra incapacidad y para hacernos ver nuestra necesidad de ser salvados. El nuevo pacto involucra, hermano mío, es un cambio de corazón que solo puede hacer Dios mismo. El nuevo pacto requiere un cambio total de quien tú eres. Un cambio total de tu voluntad. Y como dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo, te es necesario venir a Cristo. Recuerda que este punto número 3, el nuevo pacto, es la respuesta que da Jesús para aquellos que dicen, yo chequeo mi vida y estoy reprobado. Yo examino mi vida, me pruebo a mí mismo y estoy reprobado. Vengan a Cristo en arrepentimiento y fe hoy. Clámenle al Señor que Él haga esa obra en sus vidas. Él está dispuesto. Él no echa un corazón contrito y humillado, no lo echa fuera, sino que lo recoge, lo cambia, lo transforma, le da vida, lo hace ser en Cristo a imagen misma de Él. Eso es lo que necesitas. Si tú no estás en Cristo, esto es lo que se necesita. Solo es posible entrar, hermanos míos, en este nuevo pacto por la fe en Jesús. No hay otra manera. Él cumple su parte. Él viene, Él encarna, Él tiene la vida perfecta. Él derrama su sangre en la cruz por nosotros y la manera en que tú y yo podemos entrar en ese pacto es poniendo fe en Él. No hay otra forma. Aquí está, hermanos míos, el porqué de su muerte. Aquí está el porqué de la muerte de Cristo. Para hacer el nuevo pacto en el que por la fe nosotros podamos tener vida eterna. Solo el sacrificio sustitutorio como propiciación nos da la expiación de nuestros pecados. Esa es la redención del nuevo pacto. Redención significa rescate. Ese es el rescate que vino a ser Cristo. Ese es el rescate verdadero. Ese es el rescate último y final de parte de Dios a pecadores que no le buscan.
Por eso Jesús dijo, no vine a ser servido, vine a servir y vine a dar mi vida en rescate por muchos. Solo el sacrificio, hermanos míos, es decir, la muerte, que es sustitutorio, es decir, en lugar del pecador. El pecador que no puede cumplir el antiguo pacto tiene que depender de uno que sí pueda, y el único que puede es Jesucristo. Solo es en Cristo, Dios el Hijo encarnado, que es el nuevo y perfecto Cordero de la Pascua. Ese día, en esa noche, se festejó, hermanos míos, la última Pascua, después de 1500 años aproximadamente, que se festejó cada año. La última Pascua. Y vino Cristo y dice, llegó el Cordero perfecto del sacrificio, con el cual no solo se cubren los pecados, sino que se limpian por completo, que transforma al individuo, y se acabaron más los sacrificios animales. Esto es propiciación, hermanos míos. ¿Qué es propiciación? Apaciguar, calmar la justa ira de Dios en justicia. Y esto nos da expiación. ¿Qué es expiación? Que nos quita la culpa y la condenación bajo la cual estábamos. ¿Por qué? Por nuestros pecados, hermanos, porque hemos transgredido la ley. Poner tu fe en Jesucristo es tu única esperanza. No hay otra cosa que un ser humano pueda hacer para que al morir esté seguro de llegar a la gloria. De otra manera, después de morir, esa persona cerraría los ojos aquí y los abriría en el infierno. Solo la fe en Jesucristo es tu única esperanza. El nuevo pacto muestra la superioridad de Cristo. Él es superior a los ángeles, nos dice la carta a los Hebreos. Es superior a Moisés, es superior a Abraham. Ya ni digamos superior a Buda o a Mahoma o a Krishna o a Confucio o a Gandhi. Ninguno de esos hombres es nada. Cristo es infinitamente superior a cualquier hombre. Jesús es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en el versículo 24 dice, esto es mi sangre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y eso debe, hermano mío, recordarnos que por la fe en su muerte en la cruz nosotros podemos ser salvos y recibir un corazón nuevo, perdón de pecados y vida eterna. El nuevo pacto es mejor a la luz y debido a la perfección de la obra de Cristo como mediador. No hay otro mediador dado a los hombres, sino Jesucristo, hombre, en el que podamos ser salvos. En el nuevo pacto, hermanos míos, el sacrificio de Cristo es superior en naturaleza al sacrificio de animales que se hicieron por miles de años. Cristo salva porque Él es único en cumplir las exigencias de la ley. Cristo es el mediador, no hay otro más, de un nuevo y mejor pacto basado en un mejor sacrificio, en un mejor ministerio, en unas mejores promesas. El nuevo pacto es la perfecta y completa obra de Dios en Cristo, mis hermanos. Eso es lo que estamos viendo hoy, la cual renueva de manera total el corazón. Además, perdona todo pecado, concede vida eterna. Y todo esto solo por gracia, por medio de la fe en Cristo. Por último, este versículo final nos dice, perdón hermano, 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que beba nuevo en el reino de Dios. Quiere decir, hermanos, que Jesús ahora mismo, aún hoy, está esperando a cada uno y todos los que Él salvará por la fe, aquellos que Él conoció antes de la fundación del mundo. Está esperando a que sus redimidos estén juntos para cenar de nuevo con Él. La gran cena de las bodas del Cordero, según nos dice Apocalipsis 19:9. Dice Apocalipsis 19:19, bienaventurado aquel que es invitado a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero. ¿Eres tú uno de esos bienaventurados? ¿Eres tú uno de esos dichosos? ¿Eres tú uno de esos
gozosos, bendecidos, porque han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. De nuevo, examínate, y si no, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, ahí estaban ellos, seguramente se levantaron, juntos cantaron. Es el único lugar en donde la Biblia registra que Jesús cantó. Y no es que no haya cantado, pero es el único lugar en donde la Biblia lo registra. Y canta un himno, salen al monte de los olivos. Jesús se dirige a orar para enfrentar una de las batallas más, la batalla, hermanos míos, más difícil que ha habido en el universo. Al igual que otros teólogos, estoy de acuerdo en que la batalla se ganó en ese monte, en Getsemaní, el día que Jesús se puso en sus rodillas a orar. Hermanos míos, si tú eres cristiano, mira el sacrificio de Cristo en la cruz y despierta, ponte alerta. Recuerda que ese es el mensaje del capítulo 13. Y en el capítulo 14 Jesús dice, voy a subir a la cruz para el rescate de muchos. Si Él realmente te ha rescatado y te ha dado vida eterna, ¿cómo deberías estar viviendo? Y si no has venido a Cristo, ven a Cristo hoy. No te pierdas. Categóricamente lo digo. La fe en Jesucristo es tu única esperanza. No hay otra esperanza. No sé cuántos años vas a vivir, pero sea el número de años que vivas, el día en que se acerque la muerte a ti, te darás cuenta que solo Cristo puede salvarte. Tristemente, la muerte no siempre avisa. Tristemente, la muerte puede llegar en cualquier momento. Que sea el día en que puedas vivir en paz para con Dios, sabiendo que has sido salvo de la ira venidera. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto. Gracias por ese perfecto Cordero que es Cristo Jesús, inmolado en la cruz en lugar de pecadores, para salvar a muchos, para salvar a todo aquel que pone su fe en Él. Señor mío, danos un corazón para creer. Circuncida nuestro corazón, Señor, para amarte. Señor, te pido por todos aquellos que aún no creen, Señor. Te pido por todos aquellos, Señor mío, que escuchan estas cosas, Señor, y no se dan cuenta que sin tu Hijo Jesucristo, que interceda por ellos, recibiendo la salvación que solo Él puede dar, van camino a la perdición. Señor, que seas tú, Señor, trayéndolos a arrepentimiento. Concédeles fe, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.